perdidos si Dios no está con nosotros. Pero si el Señor está con nosotros, el mayor valor se encuentra en su presencia. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Él nos entregue su palabra y que el Señor haga lo que deba de hacer por medio de ella. Amado Dios que estás en los cielos, esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti para darte las gracias, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Y por eso, Señor, es que tu pueblo se reúne para bendecir tu nombre, para glorificar tu obra. Y ahora, Señor, con la misma palabra con la que diste vida a todo este universo, con la misma palabra con la que creaste los cielos y la tierra, esta noche te pedimos que la palabra nos dé vida, nos instruya, nos capacite. Bendito Dios, reconocemos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Espíritu Santo, tú revelaste esta palabra, tú la inspiraste, la pusiste en boca de tus santos profetas y aquellos, Señor, a quienes diste tu revelación para que ahora la tengamos en nuestras manos. Ahora te pido que tú inspires una palabra precisa esta noche para que todos también podamos ser nutridos por medio de ella. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Exaltamos tu nombre. Haz la obra, Señor, para la cual tú la envías. Espíritu Santo, aquí está mi vida. Úsala, Señor, para que tu pueblo sea edificado. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro buen Dios y nuestro Salvador, por quien te damos las gracias. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 3. Y vamos a leer un pasaje bastante conocido. Recuerden que los días viernes, cuando no estamos estudiando el Evangelio de Marcos, estamos estudiando las doctrinas básicas de nuestra iglesia. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, la palabra de Dios nos dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales?
Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta noche. Al leer este pasaje de la Biblia tan conocido, podemos, hermanos y hermanas, rápidamente deducir que el tema que vamos a estar desarrollando esta noche es el que tiene que ver con el nuevo nacimiento o la regeneración. Como suele ocurrir, hermanos, con aquellas verdades bíblicas que nos son bastante conocidas, muchas veces nosotros solemos perder de vista la profundidad, las implicaciones y los efectos de esas verdades que muchas veces nosotros damos por sentado que conocemos. En el tema, hermanos y hermanas, de la regeneración o del nuevo nacimiento, es básicamente donde reside la garantía de la permanencia de una persona en la verdad de Dios y cuyo destino final será estar frente a Dios. De tal forma que asistir a una iglesia, por ejemplo, no indica que una persona sea salva. Haber sido bautizado en agua tampoco es garantía de haber nacido de nuevo. Ser hijo de cristianos o de creyentes tampoco nos da un paso hacia la eternidad con Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si de verdad somos del Señor, si de verdad estamos en Él? La respuesta reside básicamente en una palabra teológica que muchos de nosotros como cristianos evangélicos no logramos interpretar en su implicación, en su profundidad y en sus efectos. Y estamos hablando de la regeneración. La regeneración alude, hermanos y hermanas, al nuevo nacimiento, que es una obra de Dios mediante la cual el Espíritu de Dios le da vida al pecador por el efecto de su palabra. La regeneración, hermanos y hermanas, es necesaria a causa de nuestra corrupción como seres humanos, que como también se ha descrito, es una condición de muerte y de degradación espiritual. Por eso es que cuando el escritor a los Efesios escribía acerca de los beneficios de esta nueva vida, a la que llamamos regeneración, el escritor nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero note usted que es Dios el que toma la iniciativa de darnos la vida cuando nuestra condición especifica que era de muerte. La primera persona que habló de manera explícita acerca del anuncio de la regeneración fue Jesús cuando tuvo esta plática con Nicodemo. Él reveló en realidad la esperanza que ya se anticipaba en el nuevo pacto, pero que también encontraba su fundamento o su raíz en el Antiguo Testamento. Si usted va a notar en este diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, básicamente toda la conversación se teje alrededor de preguntas. Pero una de las preguntas interesantes que Jesús le hace a este fariseo, a este dirigente religioso judío es: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Cuando Jesús le cuestiona a este dirigente judío el no comprender el tema de la regeneración o del nuevo nacimiento, es porque en el Antiguo Testamento hay muchas promesas de la regeneración pronunciada por el Altísimo en el Viejo Pacto. Cuando usted, por ejemplo, lee pasajes como el de Jeremías, cuando él dice: les daré un corazón para que me conozcan
porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y ellos me buscarán de todo corazón. Eso habla de una nueva vida. Cuando también el Señor por medio de Jeremías dice: porque este es mi pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hablan también de esta verdad regeneradora. O como también cuando el profeta dice: les daré un solo corazón, un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos y después de ellos. Entonces vea, hermanos, que ese tema, dar vida, un nuevo corazón, colocaré la ley dentro de ellos, dentro de sus corazones. Voy a quitar su corazón de piedra para darles un corazón de carne que sea sensible a mi palabra y sensible a mi presencia. Está destacando el por qué el Señor Jesús le cuestiona a Nicodemo: tú eres maestro de la ley, tú eres un dirigente de Israel y no entiendes lo que te he dicho. Significa que Dios es consciente de la naturaleza humana, que es de muerte. Y si Dios nos sopla la vida, el aliento de vida en su ser espiritual, el hombre va a continuar muerto en sus delitos y pecados. Entonces, hermanos y hermanas, esta acción sobrenatural que le devuelve la vida sensible a las cosas de Dios es una promesa que se anticipó en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. A pesar de que era una promesa real de Dios hecha a su pueblo, Nicodemo, que no era cualquier persona, sino que era un dirigente de los judíos, no se sentía del todo satisfecho con la vida que él tenía y con la enseñanza que él le daba a los que le oían. Como que había algo, hermanos y hermanas, que le hacía falta a Nicodemo. Y él por eso es que se acerca de noche a Jesús. La razón, obviamente, hermanos, de por qué Nicodemo se acerca de noche a preguntarle a Jesús, a reconocerle su obra, es porque él tenía miedo de la clase judía, porque ya la clase judía estaba armando el plan para asesinar a Jesús. El que ahora él fuera de noche a buscar al maestro explica el temor y el miedo profundo que Nicodemo sentía para hablar con el Hijo de Dios. Pero dentro de esas verdades que Nicodemo le expresa, la forma respetuosa en la que se acerca y le dice: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Vea que Nicodemo está aceptando la verdad. Tú no eres un charlatán, eres un maestro que ha venido de parte de Dios para darnos a conocer una verdad. Y vea que Jesús no le responde de una manera que uno pensaría que sería lo más cordial, porque si le está diciendo que él es un rabí que ha venido de Dios, Jesús bien pudo haberle distinguido a él su condición de ser un dirigente judío, pero no lo hace. La razón por la que no lo hace es porque no son los méritos religiosos de Nicodemo los que le van a garantizar a él la vida eterna. Ya desde ahí, el silencio de Jesús a su religiosidad colocan como fundamento la verdad que nadie se puede acercar al Dios tres veces santo a través de las formas religiosas. Y por eso es que rápidamente él le dice: de veras te aseguro, o como lo dice, hermanos y hermanas, de cierto os digo, la verdad, Nicodemo,
frente a tu condición religiosa que te lleva a una insatisfacción de no estar seguro acerca de cómo estás frente a Dios, de verdad te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús le está diciendo una verdad. La naturaleza de la regeneración, la naturaleza del nuevo nacimiento no está en el poder de la voluntad caída del ser humano. Yo les pregunto a ustedes que están acá, porque Jesús está utilizando esta analogía del nuevo nacimiento. ¿Quién de ustedes le dijo a su papá antes de nacer, antes de ser engendrado, quién le dijo a su papá: oye papá, yo quiero venir a este mundo? Oye mamá, yo quiero venir a este mundo. Todos los que estamos acá tenemos una experiencia común. Nosotros no hicimos nada para venir a este mundo. No fue algo que usted haya solicitado, no fue algo que usted haya pedido, no fue algo que usted haya hecho. Y ya desde ahí Jesús está colocando una verdad profunda en esa analogía. Y es que para ser regenerado, para nacer de nuevo, no hay nada que usted y yo podamos hacer. Es el Dios de la vida el que tiene que soplar su espíritu y su palabra para ser regenerados. Ninguno de nosotros, hermanos, llamamos a nuestros padres 9 meses antes de nacer pidiéndoles que nos tuvieran. Desde luego que no. De la misma forma es el nacimiento espiritual. Depende de la acción sobrenatural de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, la metáfora o la analogía del nuevo nacimiento que Jesús utiliza aquí en el Evangelio de Juan tiene 2 implicaciones. Número 1, una nueva creación. Y número 2, una resurrección. Cuando hablamos de la nueva creación, el apóstol Pablo dijo algo importante en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículos 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces vea, si alguno está en Cristo, no está diciendo si alguno está en la iglesia, no está diciendo si alguno nació en un hogar de padres cristianos, no está diciendo si alguno fue bautizado en agua cuando tenía 8 o 9 años. No son esas experiencias, dice Pablo. Es si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces el nuevo nacimiento implica una nueva creación. Pero de la misma forma en que usted y yo no pedimos venir al mundo, de la misma forma en que usted y yo no le dijimos a nuestros padres que nos trajeran a esta tierra porque no existíamos, de la misma forma nosotros estábamos incapacitados de creer en el Hijo de Dios. El segundo elemento de la naturaleza de la regeneración es una resurrección. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos en el capítulo 6 versículo 4 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El estar en Jesús
nos conduce a una vida de resurrección, que no solamente tiene que ver con el aspecto de la eternidad futura, sino que tiene que ver con esa capacidad de ser sensibles a Dios. Ya partimos de una verdad, y es que nuestra condición de miseria nos había llevado al punto de estar muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que nosotros éramos insensibles a Dios, ignorantes de las cosas de Dios, despreciando lo que no conocíamos. Pero todo eso se debía a nuestra condición de miseria. Fue hasta que el Hijo de Dios sopló en nosotros la vida por el Espíritu, aplicando su palabra en nosotros, que nosotros volvimos a ser regenerados. ¿Por qué razón es importante esto? Porque entonces, hermanos y hermanas, usted y yo hemos venido al Evangelio no por nuestra propia voluntad. Ninguno de los que estamos acá esta noche somos el resultado de una decisión de estar en el Evangelio. Usted puede decir: mire, pero el día que Cristo se reveló a mi vida, yo acepté a Cristo en mi corazón. Eso es lo que usted cree. Pero en realidad la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted decidió creer en Jesús porque el Espíritu Santo sopló en usted la vida por medio de su palabra. Santiago es más claro en esto. Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Pero note eso: Él de su buena voluntad nos hizo nacer. ¿Por medio de qué? De la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿qué garantiza que yo he sido regenerado? ¿Qué garantiza que yo he tenido un nuevo nacimiento? Que la palabra, bendita palabra de Dios, le haya devuelto a usted la vida, a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces la regeneración, hermanos y hermanas, el milagro del nuevo nacimiento, es esa acción sobrenatural y poderosa donde Dios crea una nueva naturaleza por medio de la combinación de dos cosas. Para que el nuevo nacimiento se produzca en una persona, se necesitan dos cosas: la combinación poderosa de la acción del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Fíjese que cuando el apóstol Pedro escribe su carta, en el capítulo 1, versículo 23, él dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero note eso: siendo renacidos, no de simiente corruptible. Fíjese que la palabra que ahí aparece, la palabra simiente, es una palabra griega, hermanos y hermanas, de donde se deriva la palabra semilla. Y la palabra semilla, hermanos y hermanas, tiene una estructura en el griego que hace alusión a una palabra que usted conoce, y es la palabra esperma, de donde viene la palabra espermatozoide. ¿Y qué significa esperma, hermanos y hermanas? La palabra esperma da a entender la acción de diseminar. Entonces, para que la vida de una persona, para que una persona nazca de nuevo, es necesario que el Espíritu Santo disemine, esparza la palabra en su corazón. Por eso es que Jesús, hermanos y hermanas, utilizó también la figura de la parábola de los terrenos, donde dice la Escritura
que unos fueron buen terreno y otros fueron terreno rocoso, otros fueron terreno, hermanos y hermanas, que llevó fruto. Pero ¿qué fue la diferencia? La semilla era la misma, la semilla que cayó en buena tierra, la semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó junto a los espinos, era la misma semilla. Pero los efectos de la semilla produjo un fruto a largo plazo y en el caso de otros ningún fruto. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuáles son los efectos de haber nacido de nuevo? Porque dentro de las iglesias hay gente que está convencida, pero no ha nacido de nuevo. Tener buenas ideas acerca de Dios no garantiza que tú hayas nacido de nuevo. Hay personas que piensan, mira, repite esta oración, y si tú repites esta oración, entonces habrás nacido de nuevo. Pero en realidad, hermano, usted puede repetir todas las oraciones que usted quiera, y eso no es garantía de que usted haya nacido de nuevo. Se tuvo que haber combinado dos elementos importantes: la acción del Espíritu Santo, que le va a dar vida, y la palabra que le va a dar, hermanos y hermanas, la fuerza para creer en el Hijo de Dios. Cuando el Señor creó al ser humano, la Biblia dice que lo hizo del polvo de la tierra y lo formó. Pero cuando lo formó, simplemente, hermanos y hermanas, había sido un cuerpo que estaba ahí. Era el cuerpo, lo formó del polvo y estaba ahí el cuerpo de Adán. Era solo un cuerpo inerte, muerto. Pero dice la Biblia que Dios sopló el espíritu, aliento de vida sobre él, y él llegó a ser un ser viviente. La palabra que ahí se traduce como espíritu o aliento es la palabra ruaj. El ruaj de Dios le devolvió la vida a ese cuerpo inerte hecho del polvo. De igual manera, hermanos y hermanas, nosotros éramos un cuerpo inerte, muerto espiritualmente. Pero cuando la palabra de Dios se acomodó en nuestro corazón, es cuando el Espíritu de Dios nos devolvió la vida juntamente con Cristo, el Hijo de Dios. Solamente así es que se produce el nuevo nacimiento. Yo no puedo producir en ninguno de ustedes ese milagro, y no hay ser humano que lo pueda hacer. No existe. Tú pudiste haber nacido en un hogar de padres piadosos. Tú pudiste haber estado por mucho tiempo en la iglesia, escuchando predicación tras predicación, y seguir igual. Porque no depende de ti. No depende del que quiere ni del que corre, sino de quién, de quien Dios tiene misericordia. Así que hubo un día en ti, hubo un día en mí, en que la palabra vino a nuestra vida, y eso nos llevó a creer en el Hijo de Dios. Así como Lázaro, que ya tenía varios días de muerto. Hermanos y hermanas, Lázaro estaba ya en un estado de descomposición, más de 4 días de haber muerto. Pero fue hasta que Jesús se colocó frente a la tumba de Lázaro y pudo decir: Lázaro, ven fuera. Fue hasta que Jesús pronunció esas palabras de vida que el Espíritu Santo tomó para colocarlas en los oídos de Lázaro, y así Lázaro volver de la muerte a la vida. También de la misma manera, hubo un día, hubo un momento en que usted vino a la iglesia. Yo no sé cómo fue su conversión, yo no sé cómo fue su experiencia, pero de repente, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo utilizó una palabra, utilizó una frase, utilizó una alabanza, utilizó a una persona, y esa sola palabra colocó en usted el aliento de vida
que solo el Espíritu Santo puede producir. El predicador más famoso de Inglaterra, conocido como el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, había nacido en el seno de una familia cristiana. En una ocasión, en una tarde de invierno, él se enfrentó a la inclemencia del tiempo. Él era un jovencito, pero de repente notó que en su camino se encontró con una iglesia y estaba abierta. Ese día él entró para tratar la manera de pasar por alto la inclemencia del tiempo. Ese día no llegó el pastor. Había tenido también un contratiempo con el clima que se estaba viviendo en aquella tarde. Entonces, al no haber quien predicara, le pidieron a uno de los diáconos de esa congregación que predicara, y este era un zapatero sin formación teológica, sin mayor experiencia hermenéutica en la escritura. Pero el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, puede ocupar lo más sencillo para cumplir sus planes y sus propósitos. Aquel zapatero comenzó a predicar con aquellos pocos asistentes a la congregación y solamente comenzó a decir: pon los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús. Aquella corta frase llegó a golpear tanto el corazón de Carlos que él sintió un llamado profundo para conocer a Dios. Ahí él se dio cuenta que todo el tiempo que había pasado en la congregación de su familia simplemente había sido una experiencia religiosa muerta y sin vida. Pero cuando escuchó aquellas palabras tan profundas de aquel zapatero, esas palabras el Espíritu Santo las tomó y las colocó en el corazón de aquel joven. Y esa palabra no volvió vacía, porque ese fue el día de la conversión de quien llegaría a ser príncipe de los predicadores. Probablemente esta noche muchos lleguen a la conclusión de que tienen una vida religiosa nada más, que simplemente han venido a pasar el tiempo el resto de sus vidas. Dios no los conoce, ni ustedes han conocido al Dios verdadero. Entonces, hermanos y hermanas, si esta noche tú escuchas la palabra de Dios que te dice que eres un pecador y que necesitas de un Salvador, déjame decirte que el Espíritu Santo está sembrando la semilla de la palabra y te está diciendo: cree en el Hijo de Dios y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos escuchamos esa voz algún día en nuestra vida, hermanos? Bendita experiencia. ¿Cuáles son los efectos de haber nacido de nuevo, de haber sido regenerado por el poder de la palabra y la acción del Espíritu? Una persona sabrá que ha nacido de nuevo por los efectos que la regeneración produce. La Escritura nos da evidencias de cómo una persona puede saber si auténticamente ha nacido de nuevo o no. El primer efecto de haber nacido de nuevo es la conversión misma. Esto implica la fe y el arrepentimiento. Aquel que ha nacido de nuevo, que cree en Jesucristo, comienza a entender que tiene que crucificar su naturaleza vieja y resucitar a una nueva vida a la que Cristo le llama. Si se ha arrepentido del pecado, si alguien ha nacido de nuevo, a partir de ese momento esa persona quiere vivir para Dios. No es una persona que quiere simular o engañar a las personas que le rodean en la comunidad cristiana. Quiere auténticamente vivir para la gloria de Dios. Vea lo que dice el escritor de Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y oiga esto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Entonces yo le pregunto a usted, ¿ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Ha creído en Jesucristo? ¿Quiere vivir para la gloria de Dios y no de los hombres? ¿Quiere buscar la gloria de Dios y no su propia complacencia? ¿Cuántos están así en esa condición? Uy, muy poquitos. Qué bien, porque entonces esta es la noche en la que tú le puedes entregar tu vida a Jesús y nacer de nuevo. Pero el auténtico nacido de nuevo quiere vivir para la gloria de Dios. El segundo efecto de nacer de nuevo es que hay una nueva disposición del corazón. Una persona que ha nacido de nuevo ya no puede seguir viviendo como antes vivía, porque hay algo dentro de su ser, hay una nueva naturaleza que ha empujado los ídolos de su corazón para ya no seguir tras ellos. Él comienza a odiar las cosas que antes amaba y comienza a amar las cosas que antes odiaba. Si antes amaba pasar con los vagos, desperdiciando la vida, desperdiciando los recursos, teniendo una vida desenfrenada, si antes ese era su deleite, ahora el que ha nacido de nuevo dice: ¿y cómo era capaz yo de hacer esas locuras? ¿Y cómo era yo capaz de hacer el ridículo? Ahora, si usted es de aquellos que dicen: ay, ya viene fin de año, lástima que soy cristiano, entonces usted es un convencido, pero no es un arrepentido. Para nosotros la vida solamente se encuentra en Jesucristo y en la comunión de los santos. Si usted no ama las cosas de Dios, si a usted esto le parece aburrido, ay, ¿a qué hora va a terminar? Ya se me hizo noche, ya van a pasar la novela, el partido, y yo aquí. Si a usted lo trajeron extorsionado, mira, vamos a la iglesia y te voy a invitar a comer, vaya. Mira, vamos a la iglesia, si no, no te voy a dar nada. Pues está usted aquí a la fuerza, no le interesan las cosas de Dios. Pero el que ha nacido de nuevo está, hermanos y hermanas, pendiente de la hora de salir del trabajo, de la escuela, de la universidad, para congregarse con aquellos que tienen comunión con el Hijo de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Le hablan de servir a Dios, no hace muecas con la cara. Heme aquí, envíame a mí. El que no ha nacido de nuevo dice: heme aquí, envía al otro. Hay un deseo, hay un efecto de amar las cosas que antes odiaba y de odiar las cosas que antes amaba. El tercer efecto de la manifestación del nuevo nacimiento es el fruto del Espíritu Santo, como un resultado de la vida regenerada. Eso no quiere decir que los que hayamos nacido de nuevo no fallemos o no pequemos, pero sí significa que el creyente trata la manera de reflejar el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Oiga esto, Juan lo expresa diciendo: saben también que todo el que hace justicia es nacido de él. A ver, ¿por qué se porta bien usted? ¿Por qué trata la manera usted de vencer la tentación? ¿Para que no le quiten el privilegio? ¿Para no tener problemas con los hermanos del sector? Si esas son sus motivaciones para decirle no al pecado, usted no ha nacido de nuevo. Usted está convencido acá.
El que ha nacido de nuevo se limita a pecar, no por temor o miedo al pastor o al supervisor. Nosotros, hermanos y hermanas, tratamos la manera de forzarnos para no pecar, porque nuestro amor a Dios responde a la gratitud que tenemos por Él, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si es esa la motivación, es un síntoma de haber sido regenerado. Pero si usted se limita a no pecar por miedo al que dirán, por miedo a los demás, por miedo a que le quiten el privilegio, usted está convencido, pero no ha nacido de nuevo. El cuarto efecto de haber nacido de nuevo es un profundo amor hacia Dios y hacia el pueblo de Dios. Vea esto, Juan dice: todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Todo el que ama es nacido de Dios, porque usted ama a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, en cada iglesia, y esta no es la excepción, hay gente que se congrega aquí y en muchas iglesias para sembrar discordia, odio, amargura en el corazón de otras personas. Pero esas personas lo que manifiestan es que no han nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo busca la unidad. Miren, hermanos y hermanas, aquí todos somos distintos. Hay hombres y mujeres, hay viejos y jóvenes, hay adolescentes, hay mujeres, hay niños. Pero ¿qué es lo que nos une aquí a nosotros? No nos une una bandera de un partido político. No nos une que llevamos, hermanos y hermanas, el mismo apellido. No nos une que todos tenemos el mismo nivel académico. Lo que nos une es el amor de Cristo, que derramó su sangre por nosotros para limpiarnos del pecado y hacernos así su familia. Por eso es que nos llamamos como don fulano, doña mengana. ¿Cómo nos llamamos? Hermano, hermana. Aquí no importa su título, aquí no importa su nivel académico, aquí no importa si usted vive en una colonia de renombre o si vive debajo del puente. Si ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted es mi hermano, yo soy su hermano, somos hijos de un padre y vamos hacia la eternidad a estar con Él para siempre. Así que debe de aprender a amar. Y esto no debe de ser gravoso para nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos amamos a los hermanos que están en China? ¿Cuántos aman a los hermanos de China, hermanos? ¿De verdad lo aman? ¿Los aman? Ustedes nunca los han visto, pero los amamos. ¿Por qué nos es difícil amar a una persona de acá de la iglesia a quien vemos? Con que usted diga de una persona: es que a mí me cae mal, yo ni en pintura puedo ver a esa mujer, yo ni tragada ni con aceite de bacalao soporto a ese hombre. Entonces usted es un convencido. Porque, hermanos y hermanas, el que ha nacido de nuevo desborda amor. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Ama usted a sus hermanos? Véalo y dígale: hermano, yo lo amo. Hermana, yo la amo. Dígaselo. Porque es un efecto de haber nacido de nuevo. El quinto efecto de haber nacido de nuevo es que para nosotros la palabra es nuestro deleite. La palabra es nuestro deleite. Jesús dijo algo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero ¿quiénes son los que se deleitan en la palabra del Señor? Las ovejas.
Los que son cabros se aburren, con el respeto de los cabritos. Pero las ovejas se deleitan en la palabra de Dios, escuchan la voz de Dios y hay una sed de querer aprender de la palabra de Dios. Vea si no hay alguien que se está durmiendo ahorita. No, ¿verdad? Todos estamos acá despiertos, ¿verdad? ¿Cuántos estamos despiertos, hermanos? Escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la palabra de Dios? Y claro, solamente en Jesús hay palabras de vida eterna. Eso es nuestro deleite. Aquí no se trata, hermanos y hermanas, de una filosofía humana. No se trata de lo que diga el pastor. Se trata de lo que diga la bendita y santa palabra de Dios. Un sexto efecto de haber nacido de nuevo es que usted recibe una nueva naturaleza que no anula su vieja naturaleza. Le voy a hacer una pregunta y respóndame, por favor, con honestidad. ¿Cuántos se han sentido tentados este día? Salude al ángel que no dijo nada. Tómese una foto con él. ¿Cuántos hemos sentido tentaciones esta semana, hermanos? No, sin pena, hermanos. Yo he sentido tentaciones esta semana. Sigo siendo ser humano como usted. Pero sabe, sentir tentaciones no tiene nada de malo. Jesús mismo experimentó tentaciones cuando fue llevado al desierto. Y como dice la carta a los Hebreos, sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre en el creyente? Que hay dos naturalezas que están batallando. De repente su naturaleza vieja le dice a usted: mira, tómate eso, es bendición de Dios, tómalo, hasta vas a dar el diezmo, le dicen. Pero usted dice: no, esta cartera tiene documentos, pertenece a alguien, así que no, yo lo voy a devolver. El que es nacido de nuevo no lo piensa dos veces. Puede sentir la lucha y decir: a ver cuánto tiene. Pero dice: no, Dios me está viendo, Dios habita en mí, sus ojos están en todo lugar. Y aunque se pueda ver una lucha, si de repente quizás pasa por ahí una compañera de trabajo que solo es coquetería y usted sabe que le está coqueteando, puede ser que su naturaleza se estremezca. Pero usted dice: ¿cómo le voy a fallar a mi gorda? ¿Y cómo le voy a fallar a mi Señor, quien me ha lavado de todo pecado? Y usted vence la tentación. Nosotros tenemos, hermanos y hermanas, una verdad inconmovible en la palabra de Dios, y es: resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que resista. Pablo lo dijo: el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren hacer. Es normal que usted sienta tentación, es normal que usted experimente luchas. Ahora, si usted le da rienda suelta, si usted es de aquellos que se echan una canita al aire y ven para todos lados que nadie los haya visto y para adentro, usted no ha nacido de nuevo. Si usted es de aquellos que borra el historial de su teléfono para que su esposa no vea lo que usted anda ahí, si usted tiene bloqueado todo y anda con cosas raras ahí, conversaciones inadecuadas, aflíjase, porque el que es nacido de nuevo anda en la luz de Dios. Dicen amén, hermanos. Ante todo esto hay una pregunta que es fundamental, con lo que termino. Me alegra de verlos a ustedes esta noche acá, y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pero la pregunta fundamental aquí es: ¿has nacido de nuevo? Con todo lo que hemos dicho esta noche, te pregunto: ¿has nacido de nuevo? ¿O estás acá porque te trajeron,
porque te obligaron, porque no tenías otra cosa que hacer, porque tu papá quizás anda acá y ellos andan las llaves de la casa, y para no quedarte afuera del pasaje, no vaya a ser que te lleve la policía, te viniste para acá. O estás acá porque es tu deleite estar en la presencia de Dios. Estás acá porque quieres estar con Él. Estás acá porque te quiere fortalecer en su palabra. ¿Cuántos están acá? Sí. Ese es el valor. Porque como Jesús se lo dijo a Nicodemo: mira, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y déjame decirte algo: el Espíritu oyes que sopla por donde quiere, silba, e ignoras de dónde viene y a dónde va. Así como el viento sopla por donde quiere, también el Espíritu. Yo no sé esta noche a dónde ha esparcido su palabra. No lo sé. No sé si en la radio, no sé si a través del internet, no sé a dónde el Espíritu ha esparcido la palabra esta noche. Pero aquellos que tienen la sencillez de decir: en realidad he vivido engañado mucho tiempo creyendo que soy cristiano, cuando en realidad no soy nada, teniendo una vida doble. Mi esposa sabe quién soy yo, mis hijos saben quién soy yo, vivo engañado, me estoy engañando. Has venido al mejor lugar para que tengas un encuentro con el Hijo de Dios. Jesús está acá esta noche y Él quiere darte la vida nueva que solamente se encuentra en Él. Como Jesús también lo dijo: nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Así que una cosa es necesaria: nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu. Amén, hermanos. Bienaventurados ustedes si ya nacieron de nuevo, porque los que ya nacimos de nuevo sabemos que nuestra vida ya no volvió a ser la misma. Como el apóstol Pablo lo dijo, que todas las cosas viejas pasaron y el Señor ha hecho todas las cosas nuevas. ¿Cuántos están felices por la vida que tenemos en Cristo? Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Te es necesario nacer de nuevo. Esta noche, si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse también con el Señor, puede ponerse en pie. Y en el lugar donde está, ahí llegará un hermano, una hermana para asistirle y así reconocer al Hijo de Dios. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Puede ponerse en pie. ¿Qué se necesita para ser hijo de Dios? ¿Qué se necesita para ir con el Señor? Nacer de nuevo. Y Él ha puesto en ti el querer como el hacer. Así que si el Señor ha puesto en ti el recibir a Cristo esta noche, no te vayas sin esta bendición de que tus pecados puedan ser perdonados. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? ¿Hay alguien? Esa es una invitación también para los oyentes de la radio y los que nos siguen a través del internet. Creer en el Hijo de Dios es nacer del agua y del Espíritu. Nada garantiza nuestra vida en la eternidad sino por medio de la acción del Espíritu y de la palabra. Nacer de nuevo. Si tal vez usted ha tenido una práctica religiosa, eso no es garantía. Eso lo puede hacer más responsable delante de Dios, pero no es garantía. Si usted tiene un tiempo de asistir a una iglesia, pero su vida no cambia, sigue siendo la misma, no hay un cambio sustancial, no hay un crecimiento, usted tal vez no ha nacido de nuevo.
Por eso yo le pregunto, ¿quiere usted entregarle su vida a Cristo o reconciliarse? Si no lo hay, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, esta noche te damos a ti las gracias porque un día te revelaste a nosotros. Espíritu de Dios, gracias porque tú cultivaste la palabra en nuestros corazones e hiciste el mayor de todos los milagros, que es nacer de nuevo. Te alabamos y te bendecimos por lo que hiciste, Señor, aquel día en que te revelaste a nosotros, aquel día en que pusiste una necesidad de ti. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra hoy y siempre. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios, hermanos y hermanas? Amén. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, vamos a orar en esta ocasión, pero lo vamos a hacer